Ya, entonces vamos a partir leyendo. Se le ha encargado la tarea de realizar una tienda de alimentos virtuales. Para eso debe crear la clase alimento, la cual cuenta con nombre, precio y stock. Ya, yo lo que suelo hacer es partir leyendo y la información clara es lo que parto haciendo. Entonces, como dice que vamos a tener que crear una clase, tenemos que crear una clase que sea alimento, la vamos a crear al tiro. Ya así, claro, así lo vamos paso por paso, que es lo importante. Entonces, nada, le ponemos class fuera del main, le vamos a poner alimento y recordemos que abrimos, cerramos corchete y al final un punto y coma. Ya. De atributos, siempre los colocamos en privado, le vamos a dar lo que nos dice, que era un nombre, precio, stock. Entonces el nombre lo vamos a poner con string, el precio en nombre entero y el stock también en entero. Ya, hasta ahí vamos bien todo lo que ha hecho el ejercicio. En público, aquí siempre va a ir el constructor, ¿ya? Entonces vamos a crear el constructor como siempre lo hemos creado, ¿ya? Esto siempre es igual, entonces vamos a recibir un string nombre, un int precio y un int stock. Entonces el atributo nombre, para eso el this va a ser igual al nombre que me ingresa el usuario. El atributo precio va a ser igual al precio que me ingresó el usuario. Y el atributo stock, tengo dos opciones, lo puedo preguntar o lo puedo establecer por defecto como 4, ¿ya? Porque aquí me dice que son 4 para todos, entonces yo tengo la opción de no preguntarlo y decir que este stock va a ser igual a 4 y así el usuario o en el main no tengo que escribirlo, se lo sacaría. Pero lo importante aquí es que, como ustedes saben, podemos crear varios constructores y podemos preguntar al usuario o como parámetro los que nosotros queramos. En este caso, si yo no quiero preguntar stock y lo quiero establecer en 4, a medida cuando yo cree el objeto, lo puedo hacer, ¿ya? No es necesario pedir todos los atributos sí o sí. Lo importante sí es no dejarlos vacíos, que no se me olvide, por ejemplo, aquí si el stock no le hago nada, si no le hago nada al stock, va a quedar vacío y si lo intento imprimir no voy a poder. Entonces, que no se me olvide darle un valor siempre a todos los atributos. ¿Ya? Entonces, aquí ya partimos creando esta clase. Y ahora vamos a hacer, yo creo que, ya, vamos a hacer los get y los set, aunque probablemente, dime, ¿habla alguien? Ya. Vamos a hacer todos los set y los get, aunque probablemente aquí mismo no los vamos a utilizar, pero si el ejercicio pide que los tenemos que hacer, no nos queda de otro. Entonces nos vamos a dar la lata de hacerlo, ya para que se nos quede bien y sea como algo que lo hacemos como por mecánica, creo que así se dice. Ya, entonces vamos a hacer el string get nombre, el int get precio, que me va a retornar el atributo precio, y para el stock, get stock, que me va a retornar el atributo stock. Ya, esos son los get que recordemos que son funciones que retornan, ¿ya? Entonces, o yo tengo que igualarle a una variable o la tengo que imprimir, ¿ya? Al final es un dato, esto es lo que me está pasando. Las funciones set que me sirven para modificar el atributo van a ser void. Ya aquí no me van a retornar nada porque simplemente lo van a modificar. Entonces set nombre lo voy a modificar, entonces voy a recibir un nombre y es parecido al constructor, pero es como un constructor pero individual para cada atributo, básicamente. Set precio, que voy a recibir un precio y se lo voy a cambiar. Precio va a ser igual a precio. Y lo mismo para el stock. Void set stock. Ya, esta sí nos va a servir porque vamos a disminuir el stock cuando el usuario, cuando el usuario compre algo, se lo lleve. Ya, esta sí nos va a servir, este set. Así que nada, ya tendríamos los get, los set, que ya deberíamos saber hacerlo.
¿cierto? Los partimos viendo muchas veces y nada, al final igual son bastante puntaje, debería, en lo que es un control, una evaluación, una prueba. Entonces tenemos los set to get, tenemos este constructor y tenemos los atributos, que era lo que nos partía diciendo, ¿cierto? Aquí vamos acá. Entonces ya creamos la clase alimento y después nos dice, ay, bueno, y le pusimos como por defecto stock 4 para todos. Después nos dice, cree 3 objetos en el main, fruta, que el precio es de $5, snack de 4 y pastel de 7. Ya, entonces vamos a ir en orden y lo vamos a hacer también. Entonces vamos a venir al main y vamos a crear 3 objetos de tipo alimento. A este le voy a poner fruta, que como nos decía, fruta vale 5, 4 y 7. Ya, 5, 4 y 7. Entonces la fruta vale 5. Y aquí le tenemos que ingresar los valores. Cuando nosotros creemos el objeto, le tenemos que ingresar los valores en orden. Aquí el constructor primero nos pide el nombre y después nos pide el precio. ¿Ya? Entonces, necesito el constructor con los this en stock es y no stock stock. Lo puedes hacer, o sea, si yo aquí colocara int stock y aquí stock stock, lo puedo hacer, pero ¿para qué le voy a pedir un stock si yo ya sé que es 4? ¿Me entiendes? Entonces estoy simplemente ahorrándome código. Si yo ya sé que siempre va a ser 4 por defecto, lo puedo establecer así. ¿Ya? Pero también lo puedo hacer de la otra manera, pero a la hora de crear el objeto le tendría que pasar el 4. Entonces no sería como muy óptimo. ¿Ya? Pero para que sepan que, claro, hay varias formas de resolver un ejercicio. Pero obviamente esto es más óptimo porque te ahorras código. ¿Ya? Eso. Si no se entendió, me dicen nomás. Entonces vamos a crear la fruta, que primero nos pide el nombre, le voy a poner fruta, y $5. Ya, los vamos a tomar como dólares. Vamos a crear dos más. Este va a ser snack y pastel. Ya, y aquí también sería snack y también pastel. Y el orden era snack 4 y pastel 7. Entonces 4 y 7. Entonces le pasamos el nombre y los dicen los void. Ya los this me sirven para hacer referencia al atributo, ¿ya? Porque aquí le estamos diciendo que voy a resubir un string nombre, así es como le puse, pero este nombre es igual al atributo. Entonces el this me sirve para hacer referencia al atributo. Entonces yo digo, el atributo, este de aquí, va a ser igual al nombre que me ingresó el usuario, que es este de acá. ¿Ya? Porque si yo no le pongo el this, el programa no sabe a qué yo estoy haciendo referencia. ¿Qué nombre es este? ¿Es este o es este? Entonces para eso me sirve el this, para hacer referencia a esto de acá. Y recuerden que los get y los set me sirven para acceder a los atributos privados siempre y cuando yo esté fuera de esta clase. Si yo estoy fuera de esta clase, no estoy metiendo código acá y yo estoy acá en el main, por ejemplo, no puedo acceder a esto porque es privado. Entonces para eso necesito métodos públicos, que los públicos sí puedo acceder por fuera, que me sirven para acceder a esto de acá. Y esto es por seguridad. Y claro, así lo enseñan y siempre lo tenemos que hacer así. ¿Ya? Cualquier duda me dicen nomás. Entonces aquí tenemos 3 alimentos, una fruta stack pastel, tienen cada uno sus nombres y tiene lo que cuesta cada uno. Y por defecto ya tendrían cada uno, cada objeto tendría por defecto un stock de 4, ¿ya? Porque a la hora de crear el objeto le establecimos eso por predeterminado. Si le otorgas un valor como lo hiciste en el stock, no debes hacerle un int en el público. ¿A qué te refieres con un int en el público? Un get. Aquí es el get y un set también. No sé a qué te refieres. ¿No cuando pusiste la clase de la parte pública de alimentos? Pusiste string nombre, imprecio, pero el stock le asignaste un valor y adentro del paréntesis no pusiste in stock. ¿Te ahorráis cómo hacer eso? Ah, claro, porque si yo le pongo acá int stock, le estoy diciendo ya, usuario, pásame el stock también, entonces acá le tendría que pasar el stock, que es un 4, por ejemplo. Ya, eso sería si es que lo hago como siempre lo hemos visto. ¿Ya? Pero para ahorrarme esto, ¿para qué le voy a pedir un stock si todos parten en 4 siempre? Entonces, en vez de pedirle, no le pido nada y lo establezco en 4 por defecto. Eso es lo que hice.
porque claro, así es como tiene más sentido. Ya, pero se puede hacer de la otra forma, pero le tendrían que pasar el stock, obviamente, si el constructor es como, yo te pido esto, para crear tu objeto necesito que me des un nombre y un precio. No necesito un stock porque ya lo tengo en 4 siempre, básicamente. No necesito que me lo des si yo ya sé cuánto es, ¿ya? Pero claro, eso, no sé si se entiende. Que siempre va a partir en 4 y va a ser igual para todos, ¿ya? Por eso más que nada, porque el 4 va a ser igual para la fruta, para el snack, para el pastel. Entonces estar poniendo aquí 4 4 y 4 me lo puedo ahorrar, porque es lo mismo para todos. ¿Entiendes? Ya, súper. Ya, pero yo lo hago así, porque es más corto y más eficiente. Pero si no, si lo hacen de la otra manera, tampoco estaría mal. Ya. Y nada, ya tenemos lo que nos decía acá, tenemos los 3 objetos. Y ahora nos dice que tenemos que crear otra clase, que es carro. Y aquí se va a almacenar un arreglo de alimentos con una capacidad máxima de 10, mediante, ya, esto aparte. Entonces vamos a crear la clase acá, que sea clase carrito. Le vamos a dar un privado, va a tener el arreglo, ya. Por ahora no necesitamos nada más. Nuestro carro, imagínense que van al supermercado y tienen alimentos y tienen un carrito. El carrito solamente almacena alimentos, ya entonces vamos a crear un arreglo de alimentos. Que recordemos que las clases también son un tipo de dato, ¿ya? Las tratamos como un tipo de dato, entonces yo puedo hacer un arreglo del tipo de dato alimento, entonces le pongo el tipo de dato, le pongo el nombre, le voy a poner alimentos, y siempre y cuando trabajemos con arreglos debemos indicarle un tamaño, ¿ya? Le podemos pasar los valores directamente, por ejemplo, no sé, P1, P2, P3, P4, imaginando que todos son objetos de tipo alimento. Pero si no hacemos eso y lo creamos así, siempre le debemos indicar el tamaño, ¿ya? Entonces en este caso es de 10. Puede contener máximo 10 alimentos. Y ahí creamos un arreglo de alimentos. Pero cuando nosotros hacemos esto, si el control de mañana es con arreglos, cuando nosotros hacemos esto, estamos creando un arreglo como, claro, un arreglo que es un atributo de otra clase. Necesitamos un constructor vacío, ¿ya? Más que explicarlo por qué y todo eso, es mejor que siempre lo pongamos porque si no va a salir error. Ya, el constructor vacío no hace nada, no recibe nada y no hace nada. Simplemente como que puede iniciar el objeto vacío, ¿ya? No entiendo al 100% lo que pasa detrás con el programa. Tampoco lo he mirado mucho, pero para la práctica, que es lo importante, lo tenemos que hacer así. ¿Ya? Debemos crearle un constructor vacío. Entonces, incluso ustedes lo pueden crear siempre, ¿ya? O sea, ni siquiera necesitan pensar por qué en cada programa que hagan lo pueden crear uno vacío por si acaso, ¿ya? Yo lo haría, o sea, crearía un constructor vacío siempre aparte por si acaso, ¿ya? Entonces, en este caso sí nos va a funcionar esto, ya tenemos el arreglo de alimentos, pero la forma más efectiva para, para tener en cuenta cuántos alimentos se ha agregado a mi arreglo, porque hasta ahora esto está así, o sea, está vacío. Son 10 espacios vacíos. Entonces yo voy a crear un contador que le voy a poner n, que lo voy a inicializar en 0, ¿ya? Que va a hacer referencia a las posiciones del arreglo alimentos que yo tengo ocupadas. Hasta ahora no tengo ningún alimento, ¿ya? Entonces n va a partir en 0. Entonces, de esta manera yo me ahorro un montón todo lo que sea, no sé, saber cuántos objetos tengo dentro del arreglo, saber hasta dónde recorrerlo en ciclo y todo eso. Ya, esto yo lo haría siempre, yo creo que es la forma más efectiva, porque también hay otra forma que es sin el atributo del contador, ¿ya? Que lo tendríamos que hacer tendríamos que ponerle punteros y ponerle null, que es vacío, y tendríamos que hacer más cosas, que voy a subir un video sobre eso, pero no lo encuentro muy efectivo realmente. O sea, haciendo esto nos ahorramos mucho y personalmente yo creo que está mejor programado que hacerlo sin esto, ¿ya? Entonces, nada, tenemos dos cosas. Tenemos el arreglo de objetos y tenemos el contador que nos va a servir para llevar un,
para saber cuántos objetos tenemos ahí, ¿ya? Si no se entiende, me interrumpen nomás. Entonces en el público vamos a crear el constructor. ¿Y qué le vamos a pasar al constructor si el arreglo ya está hecho y n ya le pasamos el valor 0? Entonces, ¿qué le vamos a pasar? Nada. Entonces lo vamos a crear vacío. Esto nos sirve para crear el objeto y cuando nosotros creamos el objeto se crea con todos sus atributos. Ya tiene el arreglo y ya tiene esta n igualada en 0. Si yo no le quiero poner aquí que la n vale 0, tendría que hacerlo acá, por ejemplo. Dentro del constructor le digo que n es 0, que el atributo n es 0, también lo puedo hacer así, pero claro, dejémoslo así, ya para que tenga un poco más de sentido el constructor. Pero es lo mismo, ya. Entonces, nada, hasta ahí lo tenemos y ya tendríamos creado nuestro carrito, ya. Entonces, ya creamos la clase carrito y en este se almacenará un arreglo de alimentos con una capacidad máxima de 10, que fue lo que acabamos de hacer, ya. Mediante una interfaz nos piden, ya vamos a hacer una interfaz y nos dice, agregar algún alimento elegido de los 3 al carro. Debe tener stock y espacio en mi carro, ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a elegir un alimento, el programa me va a mostrar ya, mira, tengo fruta, snack y pastel, elige uno, tú eliges ese, si es que hay stock, te lo voy a agregar a tu carro, y siempre y cuando también tengas espacio en tu carro. Alimentos 10 para que se conecte con la clase anterior. Claro, yo aquí tengo como atributo, tengo otro objeto. Yo puedo hacer eso, puedo tener dentro de una clase un atributo que es otra clase. También lo puedo hacer, ¿ya? Pero asegúrense de colocar esta clase carrito después. Bueno, yo lo voy haciendo en orden. Primero creo alimento, después creo otra clase que contiene alimento. Y nada, claro, estarían conectadas, por decirlo así, las dos clases, efectivamente. Ya, entonces vamos a hacer esa función que nos va a permitir agregar un alimento al carro. Entonces vamos a crear voy a crear una int que sea opción, que va a ser lo que el usuario quiera hacer, porque va a ser una interfaz. Entonces, como yo hago las interfaces, hago un while que se repita infinitas veces, ya, y le voy a decir ya, aquí voy a poner que el usuario tiene que digitar la opción, entonces la voy a guardar en mi variable opción, y digo, claro, primero tenemos que hacer, si no, no se va a entender. Ya, voy a hacerlo así, voy a poner eh, carrito. Bueno, más que nada sería supermercado. Ya, entonces, la primera opción va a ser, no, eh, claro, pongámosle comprar un alimento. Ya esa va a ser la primera opción. Entonces, como opción le vamos a poner opción 0, que va a ser la última, que es salir, que de alguna forma tiene que poder terminar este ciclo, ¿no? Si no, se va a repetir infinitas veces. Entonces, lo primero que yo voy a hacer cuando el usuario digite su opción, lo que él quiere, lo que él eligió, voy a hacer que si esa opción es igual a 0, que el usuario quiere salir, entonces voy a hacer un break. Que recordemos que el break se sale del ciclo actual en el que está. Ya da lo mismo si está dentro de un if, el break cada vez que se ejecute va a salir del ciclo actual en el que está. Y el único ciclo actual es este while, entonces se va a salir de este while. Ya para eso me sirve el break, que el continue, que es como lo contrario. Cuando se ejecuta el continue, pasa al siguiente ciclo independiente de todo lo demás, cuando se ejecute. ¿Ya? Nada, sí, así yo hago las interfaces y de hecho le coloco acá un system CLS que cuando yo lo ejecute se me va a borrar todo. Eso es lo que hace el CLS. Me borra todo lo que hay en la terminal y así no se me va hacia abajo el código. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Supermercado, sí. No, ya. Ahí sí. System CLS y así se me limpia y no se me va hacia abajo cada vez que escribo algo. Se puede hacer con un for. Ya. No, no se puede. No se puede porque, ya, esto deberían sabérselo súper bien. Cuando yo utilizo el ciclo for, cuando yo sé
la cantidad de repeticiones. Yo me la sé. Yo sé cuántas veces el ciclo se va a repetir. ¿Ya? Para eso yo utilizo el for. Cada vez que yo sepa cuántas veces se va a repetir algo, mejor utilizo el for. ¿Ya? Y si yo no sé cuántas veces se va a repetir algo, solamente sé que se va a repetir, no sé, una cantidad de veces que yo no sé, pueden ser una, pueden ser 10, depende siempre y cuando algo se cumpla. Para eso me sirve el while, mientras algo se cumpla. Para eso funciona el while. ¿Ya? Con for yo no lo haría porque si el usuario, no sé cuántas, no sé, quizá el usuario quiere salir la primera vez que ingresa o la quinta vez que hace algo, no sé. Entonces, claro, lo mejor es hacerlo con un ciclo while, porque se va a ejecutar siempre y cuando el usuario no apriete salir, básicamente. While true, porque así se repite infinitas veces, ¿ya? Como esto es true y esto nunca va a cambiar, siempre se va a repetir, ¿ya? El while y el if se cumple cuando lo que está aquí adentro es verdadero. Y si yo le pongo literalmente verdadero, se va a cumplir siempre. Y la única forma de salir de este ciclo es apretando, ingresando la opción 0, que esto me ejecuta un break y se sale del ciclo. El do while que tiene diferente, el do while te sirve para sí o sí ejecutar una acción primero, ¿ya? Por eso do hacer y while, ¿ya? El do te hace la acción sí o sí independiente de todo lo demás, y eh, después compara si es que la vuelve a repetir o no, ¿ya? Pero eso, yo no ocupo mucho el do while, pero para eso es, el do siempre lo hace sí o sí, y el while verifica si lo vuelve a repetir, esa acción, ¿ya? Eso. Ya, entonces, aquí tenemos la interfaz, hasta ahora tenemos la primera opción, que tenemos que comprar un alimento. Entonces, ¿qué voy a poner acá? If, esto también se puede hacer con switch, ¿ya? Si es que lo han visto, switch, no me acuerdo cómo se escribe, switch, ahí sí. En opción, y en el caso de que sea 1, por ejemplo, case 1 y todo eso, también se puede hacer, pero yo prefiero hacerlo con if else. Entonces, sí, la opción es igual a 1, significa que el usuario quiere comprar un alimento. Entonces, voy a borrar todo lo que hay en la pantalla, para eso el system CLS, que esto no es necesario que lo escriban ya en una prueba, pero se ve mucho más bonito y claro, es la idea de esto, que se vea bien. Ya entonces voy a borrar lo que había y voy a imprimir alimentos disponibles. Y de hecho, podemos imprimir out fruta. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis, salto de línea. Y aquí voy a imprimir el stock, ¿ya? Vamos a fruta, que así se llama mi objeto. Ojo, siempre es el nombre del objeto y accedo a su método. Voy al objeto fruta y voy a acceder a su stock. Entonces, get stock, ¿ya? Entonces, de esta manera, si el usuario compra y la próxima vez que vuelva a comprar, va a ver que no hay stock, ¿ya? O sea, que disminuyó y va a ver cuánto hay, básicamente. Entonces, vamos a hacer esto para todas las demás, que es snack y pastel. Aquí, snack y pastel, ¿ya? ¿Entienden lo que hicimos? Estamos imprimiendo los alimentos que hay y estamos imprimiendo su stock, ¿ya? Escribimos fruta, get stock, snack, get stock, obviamente del objeto que corresponde. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer que el usuario digite elección, le voy a poner. Y aquí voy a crear la variable elección. Aquí le tengo que poner el número, si no el usuario no sabe qué ingresar. 2, 3. Tiene que elegir. Y nada, dependiendo de lo que elija, yo voy a tener que hacer algo. Si elección, que es lo que el usuario digitó, es igual a 1, else if elección es igual a 2, y else if elección es igual a 3. Ya, recordemos, ya que no se lo olvide que cada vez que yo estoy comparando, sobre todo dentro de un if, yo tengo que poner dos iguales, ya. A alguno se le puede ir y lo puede hacer así, no le va a funcionar. Cuando yo comparo dos cosas, sobre todo dentro de un if, va de esta manera, ya, haciendo comparación. Si elección es igual a 1,
y si es igual a 2 o si es igual a 3, y en los demás casos, que para eso me sirve el else, le voy a poner que mal ingresado, porque claro, puso algo nada que ver. Ya, entonces si el usuario ingresa 1, significa que quiere una fruta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a evaluar si es que hay stock. Entonces voy a poner if fruta get stock es mayor a 0. Sí lo puede hacer, ¿ya? Entonces, esta es una condición que sea mayor a 0. Y también tendría que hacer otra condición que se tiene que cumplir a la vez, por eso el y, que es que el carrito no esté lleno. Entonces, ¿cómo sé cuántas cosas tengo dentro de mi carrito con esto que creamos, que es el n? ¿Ya? Si nosotros no hubiéramos creado esto, tendríamos que hacer un ciclo para saber cuántas cosas tenemos y ahí hacerlo y no un atado. ¿Ya? Entonces, por eso yo ocupo esto. ¿Ya? Entonces, con la n sabemos cuánto hay y aquí voy a crear un get que sea int get cantidad alimentos y le voy a retornar la n, this n. Ya, esto me sirve para saber cuántos alimentos tengo dentro de mi arreglo. Entonces, si mi carrito se llama, aquí lo creé, no he creado el carrito. Tengo que crear el carro de objeto, o sea, en el main voy a crear el carro, que va a ser carrito compra, le voy a poner. Y lo creamos vacío. Ya. De esta manera lo creamos vacío y si no me equivoco, de la otra forma sería así, ¿ya? Porque es un constructor vacío. Pero yo prefiero hacerlo así, me aseguro de que lo estoy haciendo bien. ¿Ya? Esto hace referencia al constructor, que el constructor es vacío, ¿ya? No pide nada. Entonces, creamos nuestro carrito y ahora sí, la primera condición es que el stock sea mayor a 0 de fruta, ¿cierto? Porque la primera opción es fruta, y que mi carrito sea, tenga espacio. Entonces, y compra, que así le puse, punto get cantidad de alimentos sea menor a 10. Ya, porque si es igual a 10, no puede seguir agregando. Siempre tiene que ser menor a 10. Ya, claro. Si tiene 9, puedo agregar uno más. Sí. Ya, esas son las dos condiciones. Ambas tienen que ser verdaderas. Ya, en la creación del carrito, aquí nosotros habíamos creado nuestro alimento, tenemos los 3 alimentos y también tenemos que crear el carrito, ya, porque si no lo creamos, no vamos a tener el objeto carrito. Hicimos la clase, pero la clase no es nada si yo no creo un objeto. ¿Ya? Entonces debemos crear el objeto, que es el tipo de dato, que la clase se llama carrito, le puse el nombre, que es compra, y esto es y claro, lo estoy igualando a carrito, que es el constructor vacío, que esta es una forma de crearlo, y si no, nosotros habíamos visto que era así, pero cuando está vacío lo dejamos así. Entonces esa sería una forma de escribirlo, si no me equivoco, sin los paréntesis, y otra sería así, haciendo referencia al constructor vacío. Ambas son lo mismo, ¿ya? Pero yo prefiero hacerlo de esta manera. Creo el objeto así. Y esto de aquí es el constructor. Si me pide, no sé, si me pedía n, yo le paso n. Ya, pero eso. ¿Se entendió? Si no se entendió, me dicen nomás. Simplemente creamos el objeto carrito. Ya. Ya, entonces estas dos condiciones se tienen que cumplir. Si se cumplen, si no se cumplen, no es posible realizar esta acción. No le vamos a poner en que por qué no se puede ya, porque tendríamos que ver ambos casos, si es que eso es el de fruta o el del carrito. Ya, así que le vamos a poner así nomás. Entonces, en el caso de que quiera, tenemos que agregar, pero nuestro carrito no tiene opción para agregar a su arreglo. Entonces, tenemos que crear ese método. Entonces, vamos a ir acá a la clase carrito y vamos a crear el método agregar alimento. ¿Ya? Porque hasta ahora están vacíos. Esto no tiene objetos. Tiene objetos, claro, vacíos. Entonces voy a crear un vacío, una función vacía, porque no va a retornar nada. Simplemente va a agregar. Entonces voy a agregar alimento. No bueno, tiene que recibir obviamente el alimento, sino que va a agregar. Entonces va a recibir un objeto que le pongo a de tipo alimento.
Ese es el tipo de la variable que es la clase alimento. Entonces, de esta manera yo recibo un alimento que se llama A y lo tengo que agregar a mi carrito. Si no tuviera la n, tendría que recorrer el ciclo y encontrar algo que esté vacío, que eso es con el null. Que ahí voy a subir un video, pero nada, yo lo haría con esta variable, siempre lo haría así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En la posición n, porque n son son la cantidad de objetos que yo tengo. Entonces, si yo pongo mi arreglo alimentos en la posición n, si no tengo nada, n vale 0. Ya, entonces, alimentos en la posición 0 va a ser igual a la que es este objeto. Ya, esto es un arreglo de objetos y esto es un objeto. Si esto fuera un int, por ejemplo, un entero, yo no puedo hacer esto. Ya, siempre tengan en cuenta que siempre son las mismas variables cuando yo estoy comparando o cuando estoy haciendo acciones. La idea es que sean el mismo tipo de variables ambas. Ya, entonces, ¿qué estoy diciendo? Alimentos en la posición n va a ser igual a la. El alimento A es la clase de alimentos con cualquier nombre. Claro, es simplemente un alimento. No sabemos cuál es, pero es un alimento. ¿Ya? Porque, claro, sí, sí es un alimento. Aquí, claro, simplemente le vamos a agregar fruta, ¿ya? Y va a ser un poco raro que tenga stock, pero lo vamos a hacer así nomás, ¿ya? Porque el ejercicio dice eso. Entonces, si es un alimento cualquiera, no sabemos qué es, pero es de tipo alimento, es lo único que sabemos. ¿Por qué? Porque mi arreglo es de alimento, entonces no le puedo poner otra cosa. Entonces le pasamos, no se definió con algún string. ¿Cómo a qué te refieres? Este A, yo sé que voy a recibir un alimento, ¿ya? Entonces en el main me tienen que pasar un alimento. Le podemos pasar fruta, snack o pastel, ¿ya? Le podemos pasar cualquiera de los dos, o sea, de los tres. Ya, súper. Entonces aquí estamos diciendo ya, mi arreglo de alimentos en la posición n va a ser igual a la A, pero si n siempre es igual, nunca voy a llenar el arreglo, entonces yo tengo que aumentar n. ¿Por qué? Porque agregué un elemento. Ya, agregué un elemento, por lo tanto aumento la cantidad de elementos que es n, ya cantidad de alimentos. Y nada, de esta manera, si yo vuelvo a llamar esta función agregar alimento, la primera vez que yo la llame va a ser alimentos en la posición 0, va a ser igual a lo que me pasaste. La siguiente vez que yo la llame va a ser igual a alimentos en la posición 1, va a ser igual a. ¿Ya? Y bueno, esto se va a poder hacer. Podemos llamar esta función siempre y cuando se cumplan estas dos cosas, que es que tenga stock la fruta y que mi carrito no sobrepase n mayor o igual a 10. Ya, entonces ahí tenemos en simplemente dos líneas de código, tenemos la opción de agregar un objeto a nuestro arreglo. Con la n es muy fácil, ya. Con la n, esta n que creamos es demasiado fácil. Así que eso, espero se haya entendido. Ya, entonces aquí lo vamos a hacer. Vamos a llamar a este método que sea compra.agregar alimento y le vamos a pasar fruta. Ya, así se llama este objeto porque, claro, el usuario quiere una fruta. Entonces le vamos a agregar eso. Y esto se va a repetir para el 2 y para el 3. Entonces lo voy a copiar. Aquí lo único que cambia sería el de snack. Tendría que poner todo aquí en snack y snack. Y lo mismo para la opción 3, pero que va a ser pastel. Tendría que cambiar snack por pastel y pastel. Y listo, de esta manera ya puedo elegir algo y tenerlo en mi carrito. ¿Ya? Espero se haya entendido. Es bastante intuitivo igual. Siempre lo importante es hacerlo en orden y hacerlo, claro, ordenado. Si no, nos vamos a perder y no vamos a saber qué hacer. Entonces, de esta manera ya podemos comprar, lo voy a dejar acá, ya podemos comprar lo que el usuario quiere y le agregamos un objeto de tipo fruta, de snack o de pastel, ¿ya? Lo vamos a hacer así porque el ejercicio lo pide así y claro, es más rápido. Porque sí, está bien. Ya, entonces ya tenemos esta opción que agrega un alimento
que igual esta era como un poco más larga porque teníamos que elegir entre fruta, tanto, teníamos que ver si se podía o no se podía hacer y todo. Entonces ahora vamos a obtener el dinero hasta ahora del carro, ¿ya? Vamos a obtener el dinero y ¿cómo hacemos eso? Dentro de carrito vamos a hacer un método que sume todos los int, o sea, todos los precios de los alimentos. Ya eso vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un método sumar costo. Entonces voy a crear sumar costo. Va a ser, no va a pedir nada, ¿cierto? Y lo único que va a hacer es recorrer este arreglo. Entonces, para esto me sirve la n también para saber cuántas vueltas da. Que voy a hacer mi cantidad de ciclos va a ser igual a los alimentos que yo tengo. Entonces, i menor a n y más más. Entonces, si yo tengo 4 alimentos, voy a hacer el ciclo que sea 4 vueltas. Ah, te confunden en qué clase hacerlo. Ya, en alimento, o sea, tiene sentido que lo hagamos en carrito, ya. Incluso si no quieres hacer un método, lo puedes hacer en el main también, ya. Pero la idea es que sea método. En este caso sería en el carrito porque carrito es el que tiene el arreglo, ya. Entonces, no lo puedes hacer en alimento porque no hay ningún arreglo, ya. El alimento es simplemente la comida. Claro, piénsalo como en la vida real. Si esto está inspirado en la vida real. Dentro de carrito tú tienes que tener la opción, porque ahí están todos los alimentos, ¿ya? Si no, ¿en dónde más lo harías? No lo puedes hacer dentro de alimento, ¿ya? Espero se entienda, que tiene lógica que sea dentro de carrito, ¿ya? Entonces hacemos este método acá porque carrito tiene el arreglo de alimentos que vamos a recorrer. Entonces vamos a crear la variable que sea total, que parte en 0. ¿Por qué en 0? Porque vamos a ir sumando cada vez. Entonces, claro, tenemos que sumar los precios de los alimentos. Recordemos que cada posición de este arreglo de alimentos es un objeto de tipo alimento, ¿ya? Entonces, como estamos fuera de la clase alimento, vamos a tener que usar el get. Entonces, total va a ser igual a total, porque vamos a ir acumulando, más el precio del alimento en la posición en la que estoy. Entonces, alimentos en la posición que se está iterando, que es la i, punto get precio, y nada, ahí estoy sumando solamente los precios, ¿ya? Tengo que hacer referencia siempre a un atributo cuando estoy tratando con clases. Me tengo que referir siempre al atributo, ¿ya? Todo esto aquí que subrayé me representa un objeto, ¿ya? Por eso yo puedo hacerle un método acá, ¿ya? Espero que se entienda eso, porque es súper importante que sepan que esto de aquí me representa un objeto. Entonces yo puedo llamar a su método, ¿ya? Un objeto de tipo alimento, porque el arreglo es de alimento. Entonces de esta manera terminamos el ciclo y total tendría todos los precios de los alimentos que yo tengo actualmente. Si tengo 2 alimentos, va a hacer el ciclo 2 veces. Para eso la n, ¿ya? Entonces aquí tendría que imprimir dinero acumulado de mi carrito sería total. ¿Ya? Ya estaría la función. ¿Ya? Ahí utilizando arreglos. Así que nada, ya tenemos la función que me dice, no me retorna, sino que me dice en pantalla cuánto dinero tengo acumulado en mi carro hasta ahora. Ya, después nos dice que, bueno, vamos a crear en la interfaz esta opción, que sea 2, consultar precio, no, consultar total, le voy a poner. Entonces el usuario digita, vamos a ir acá, bueno, no lo tenemos. Esto, sí, ya, lo voy a hacer así para esconderlo. Y este es del ciclo global, ya. Lo voy a hacer así para que no nos moleste. Aquí le vamos a poner if, lo escondí simplemente, opción es igual a 2 ahora. Significa que el usuario quiere consultar el total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestro carrito compra, que así se llama el objeto, y vamos a ir a sumar costo. Y nada más, porque esta función, o sea, este método de la clase compra hace todo.
hace el ciclo e imprime por pantalla. ¿Dónde está? Imprime por pantalla el dinero. ¿Ya? Entonces simplemente llamamos a esta función void, que recordemos que las funciones vacías se llaman solitas. No tengo que hacer un self. Esos son para las funciones que retornan. ¿Ya? Si no retorna, solita. Si es void. Entonces ahí nuestro carrito nos imprime cuánto dinero lleva. ¿Ya? Aquí else if, bueno, al final da lo mismo. Ya, otra opción va a ser cuando sea igual a 3. Y aquí nos dice, ya tenemos las dos, nos dice que tenemos que mostrar todos los alimentos del carro. Ya como nosotros no podemos llegar a imprimir un objeto, vamos a hacer un método dentro de la clase que imprima su información. Es como que permita imprimir el objeto. Entonces, si nosotros queremos imprimir alimento, ya entonces vamos a hacer el método en alimento, porque queremos imprimir alimento. Que nuestra clase alimento pueda imprimirse. Entonces voy a poner mostrar info. Le voy a poner. Y lo único que va a hacer es imprimir sus atributos. Nombre. Aquí va a imprimir el atributo nombre. Recordemos que no utilizamos get porque estamos dentro de la clase. Entonces, simplemente nombre, precio, que estos son los atributos, y el stock no lo vamos a imprimir porque aquí le voy a poner info del carro. No vamos a imprimir el stock porque esto está dentro del carro. Entonces, si nosotros guardamos, no sé, una fruta, sabemos el nombre, que es una fruta, y sabemos su precio. Pero el stock no tendría sentido, así como tengo una manzana, como como en Minecraft, cuando uno tiene, no sé, tiene 64 un objeto, ya sería medio raro. Entonces, simplemente el nombre y el precio, ¿ya? El usuario y dentro del carrito no necesita saber el stock, no tendría mucho sentido, ¿ya? Espero se entienda por qué podemos imprimir stock, pero no tiene sentido. Entonces, dentro ahora de mi función carrito, voy a recorrer otra vez el siglo que tiene y voy a imprimir todos los alimentos que tengo. ¿Cómo? Mediante esta función que me permite imprimir al objeto que es diciendo su atributo. Entonces voy a ir acá, imprimir todo, una función vacía que no retorna nada. Le voy a poner imprimir, mostrar alimentos mejor, que no recibe nada. Simplemente va a ser un ciclo que va a recorrer hasta n, ¿cierto? Porque n es la cantidad de alimentos que tenemos. Y alimentos en la posición i, que es nuestro arreglo, vamos a llamar al método mostrar info carro. ¿Ya? Como es vacío lo llamamos solito y de esta manera estaríamos imprimiendo y le vamos a dar un salto de línea cada vez que imprima algo, salto de línea para que no quede todo junto. Y de esta manera imprimimos n objetos, que son los que hemos comprado hasta ahora. ¿Ya? Espero se haya entendido lo que hicimos. Si no, me pueden interrumpir. Entonces, nada, ya mostramos todo lo que tenemos dentro de nuestro carro, que es un arreglo de objetos. Ya por eso no podemos hacer cout alimentos en la posición i, no podemos imprimir un objeto. Solamente podemos llamar a métodos o imprimir, claro. En este caso que estamos fuera de la clase alimento, simplemente podemos acceder a métodos. Nada más. Entonces, nada, pues ahí estaría esta. Ah, claro, puede pasar que lo entiendan, pero no saben cómo hacerlo. Ya, por eso tienen que ir por partes. Ya, si ustedes se dan cuenta, lo primero que partí haciendo yo es leer hasta acá. Leí esto, leí hasta ahí. Eso fue literalmente lo único que leí y programé eso. Ya, porque si ustedes empiezan a leer, o sea, igual deberían echarle una mirada completo. Ya, pero vayan por partes. Ustedes leen eso, programen la clase de alimento. Ah, yo sé programar eso. Entonces lo programan. Y así van por parte, después programe esto, bueno, lo programa. Y así parte por parte, porque claro, si ustedes ven todo esto, que es un código bastante largo, y dicen, ¿cómo hago eso? De a poco, de a poco, cada cosa paso a paso, que es sencillo, ¿ya? Pero en conjunto se ve difícil, pero por separado se ve sencillo.
Súper buen consejo, ¿no? Dividir el problema en cosas pequeñas y resolver esas cosas pequeñas primero. ¿Ya? Consejo de vida. Y nada, pues ahora tenemos que hacer la otra opción que dice, ya tenemos esta, mostrar el alimento más caro. Entonces vamos a hacer nuevamente en nuestro carrito una función que recorra todo, pero saque el alimento más caro. Lo va a imprimir. ¿Ya? Entonces vamos a hacer void alimento caro, le voy a poner, que va a haber un ciclo n veces, porque son los alimentos que yo tengo dentro de mi arreglo. Y siempre que yo esté haciendo mayor o menor de algo, sobre todo de, bueno, de un arreglo, si yo estoy dentro de un arreglo y quiero sacar el mayor o el menor de algo, siempre voy a partir, em, siempre voy a partir creando una referencia. Entonces, un número entero, ¿cierto? Porque vamos a comparar precios, que va a ser referencia, y la voy a igualar al primer objeto que tengo dentro de mi, dentro de mi arreglo, ¿ya? Ejemplo, para que se entienda lo que estoy haciendo y por qué lo hago. Supongamos que tenemos este arreglo de número entero, ¿ya? Y yo estoy diciendo, bueno, voy a partir con una referencia porque para ir comparando, que va a ser cualquier dato dentro de este, pero yo siempre elijo el primero porque así me aseguro de que haya. Si yo pongo el dato 20, no existe. Entonces, con una referencia, ahora yo puedo ir dentro del siglo, puedo ir comparando. 10, que mi referencia es mayor a 10, no. Siguiente, 5 es mayor a 10, no. 20 es mayor a 10, sí, por lo tanto, mi referencia ya no va a ser 10, va a ser 20, porque es mayor, y yo me quiero quedar con el mayor. Y así hasta que termine el ciclo y quedo con el mayor dato, que es 20. Ese es el algoritmo, lo que hace. Entonces vamos a hacer eso, pero debemos comprobar de que hayan alimentos dentro del carro, ¿ya? Porque es, eh, si n es menor o igual a 0, que le podemos colocar menor a 1, creo que queda mejor. Si n es menor a 1 significa que ni siquiera hay un alimento, entonces, ¿de qué me sirve hacer esto? Entonces voy a poner, no hay alimentos, ¿ya? Y el significa que n es 1 o más, 1 mayor. Entonces aquí voy a hacer este código, ¿ya? De esta manera, por si acaso con el tab que está arriba de la mayúscula, hago esto, ¿ya? Hago esto así, yo no sabía. Ya, entonces, referencia, ahora yo sé que mínimo hay uno, ¿cierto? Entonces voy a igualar mi referencia al precio del primer alimento. Entonces, alimentos en la posición 0, porque es la primera. Recordemos, por favor, que los arreglos parten en la posición 0. Ya, entonces, si yo tengo 10 objetos dentro de mi arreglo, las posiciones van del 0 hasta el 9. ¿Ya? Parte del 0, termina en el 9. Eso es súper importante, ¿ya? Y siempre ténganlo en cuenta, ¿ya? De que el 0 siempre se tiene que contar, entonces suele ser 1 menos. ¿Ya? Entonces alimento la posición 0.get precio, ¿cierto? Porque me interesa el precio, ¿ya? Siempre me tengo que referir a un atributo cuando trabaje. Me interesa el precio ahora. Entonces, sí, voy a hacer la comparación acá, como habíamos mencionado antes. Si mi referencia es menor a alimentos en la posición i, punto get precio, ya que estoy comparando mi referencia con cada precio de cada alimento dentro de mi arreglo, ya. Para eso me sirve el get, para hacer referencia al precio. Y yo estoy comparando dos enteros, referencia y get precio de la posición de mi arreglo. Entonces, si esto es así, referencia va a ser igual a alimentos en la posición i.getPrecio, ¿cierto? Lo que hicimos antes. Porque me interesa que referencia quede con el mayor valor. Y si es menor a este, claro, lo voy a tomar. Me sirve. ¿Ya? Entonces, si referencia es menor a este, referencia va a tomar ese valor. Claro. Entonces, yo voy a terminar mi ciclo con referencia que es el mayor precio. Entonces, fuera de esto ya voy a poner
un CEOT que sea el alimento más caro es D y voy a mostrar referencia. Si yo ahora quiero saber cuál es el alimento más caro, ¿cierto? Porque aquí dijimos el precio y nomás, pero si queremos saber qué alimento, una fruta, un pastel, un snack, ahí tendríamos que hacer otra referencia que sea un string, que sea nombre, que va a ser una referencia, y también al primer elemento get nombre. Y de esta manera, cuando encontremos algo mayor, también mi referencia va a cambiar, igual que el alimento. Nombre va a ser alimentos en la posición i.get nombre. Y de esta manera voy registrando el mayor precio y el nombre del mayor precio, ¿ya? Entonces aquí yo puedo imprimir el alimento. Entonces voy a imprimir nombre. Ahí voy a imprimir el alimento, no sé, fruta. Es el más caro. Y aquí imprimo el precio. Dólares. Ya. Eso es lo que hace mi función que me muestra el alimento más caro. Espero se haya entendido. Ya, si no se entendió o si se perdieron con algo, me pueden decir. Pero eso es bastante lógico. Ya, voy a silenciar esto. Ya, entonces ahí tendríamos la función que me muestra el alimento más caro. Les voy a enviar este código después, ya, para que lo puedan estudiar. Y también tengo el resumen que lo hice antes de la clase y se lo voy a mandar también. Ya. Ya. Entonces tenemos esta función que me pasa el alimento más caro. Vamos a hacer un método que no va a ser una opción. Tenemos que agregar la opción de mostrar el alimento más caro, que me había olvidado. Alimento más caro del carrito. Y aquí opción 3, y lo único que vamos a hacer es llamar al método alimento caro, ¿cierto? Porque este método ya hace todo, me imprime por pantalla. Súper. Ya, como tenemos un system CLS, cada vez que nosotros imprimamos algo, tenemos que ponerle un system pause. ¿Por qué? Porque lo va a imprimir y va a borrar inmediatamente todo, entonces no se va a alcanzar a ver. Entonces, cada vez que imprimamos algo, le voy a colocar este system pause. Ya, esto solamente para que se vea bonito cuando lo estemos ejecutando y se entienda mejor. Entonces aquí cada vez que imprimimos algo, aquí está también, se lo tenemos que poner aquí que imprimimos también. System pause, pausa, 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 pausa y aquí. Todos tienen pausa. Cada vez que mostré algo por pantalla le puse system pause. Y aquí tenemos que hacer lo mismo y aquí también. Ya tenemos la 3 y ahí ya estarían todas las opciones. 1, 2, 3, salir. Y lo único que nos falta es este método que nos pedía dentro de la clase carro que, no mentira, de hecho es comparar un alimento con otro. No debe ser opción de interfaz. Ya, vamos a comparar dos alimentos y ver cuál es más caro. Entonces lo podemos hacer directamente dentro de la clase alimento. Entonces vamos a hacer un void. O de hecho para que veamos bool vamos a hacer función que retorna 1 si el objeto que recibí es menor que menos. ¿A qué se refiere a que no debe ser interfaz? Que no va a ser una opción aquí 4. No vamos a hacer aquí 4, obtener, o sea, comparar alimentos. Ya no va a estar ahí. Va a ser simplemente un método que si lo queremos usar lo tenemos que hacer manual. Ya, eso es con que no sea interfaz. Entonces, para repasar también la variable bool, vamos a hacer una función booleana, que recordemos que el bool tiene dos valores. Cada vez que ustedes tengan dos posibles opciones, utilicen el atributo bool, o sea, el tipo de dato bool, ¿ya? Y ustedes pueden decir, no sé, si es macho o es hembra, macho o hembra,
ustedes pueden decir digite 1, por ejemplo, si es macho, y 0 si es hembra, por ejemplo. Ya, y esto es booleano, el 1 que es true y el 0 que es falso. Yo puedo ingresar 0 o 1, o puedo poner un false o un true, ¿ya? Entonces, cada vez que yo tenga dos posibilidades, no sé, simple o doble, sí o no, mejor utilizo una variable booleana y me ahorro muchos problemas. ¿Ya? Entonces, vamos a retornar una variable booleana si es que el alimento que yo recibo es mayor o menor a mí, básicamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aquí estamos comparando objetos y claro, esto se ve en otro curso, pero así es como se hace al final. Vamos a hacer una variable booleana que nos va a retornar 1 o 0, si es que vamos a retornar 1 cuando, bueno, le voy a poner es menor precio, le voy a poner. Entonces vamos a retornar 1 que es verdadero cuando el objeto que yo recibí tiene menor precio al mío, ya para que así tenga sentido con el nombre de la función y así no me confunda. Entonces, if, bueno, obviamente va a recibir un alimento que le voy a poner como yo quiera, le voy a poner, por ejemplo, si mi atributo precio, porque soy yo, o sea, ahora estamos en la clase, si mi atributo precio, entonces voy a ir a precio, no necesito el get porque estoy dentro de la clase, si mi atributo precio es menor a al punto, aquí si se dan cuenta, no necesito un get porque estoy dentro de la clase alimento, ¿ya? Entonces yo puedo poner aquí precio, ¿ya? Yo puedo acceder a al precio de al porque es un alimento y yo estoy dentro de la clase alimento, entonces no necesito poner aquí un get precio, ¿ya? Puedo hacerlo así, entonces def C++ te indica, si tú pones un punto, te indica que puedes utilizar esa función, o sea, puedes usar el atributo nombre, precio o stop. Vamos a usar el precio, y nada, si mi precio es menor al precio que me pasaron, que es al, si yo soy menor, voy a retornar un 0, que es falso. Ya, el bool que estamos haciendo, la variable booleana, tú sabes que es 0, 1. 0 es falso, 1 es verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a decir esta función? Me va a recibir un alimento y si ese alimento es más caro que el mío, le voy a retornar un 0. ¿Por qué? Porque yo lo digo, básicamente. Porque mi función se llama es menor ese precio. Si retorno 0, significa que no es menor que yo. Y si retorno 1, es porque, eh, vamos a poner return, claro, vamos a hacer simplemente dos opciones. Y al precio, esto es el precio que me ingresaron. Este precio es mi atributo y este es el atributo del otro objeto que yo recibí que se llama al.precio. Lo pueden ver al.getPrecio, así quizás se entiende mejor, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo, pero como estoy dentro de la misma clase alimento, no es necesario que yo utilice el al.getPrecio, aunque yo lo puedo poner, ¿ya? Pero no es necesario porque estoy dentro de la clase alimento. Ya, pero lo vamos a dejar así para que se entienda. Entonces, si mi precio es menor al precio del objeto que recibí, voy a retornar un 0 porque ese objeto no es menor que yo. Falso, no es menor. Claro, estamos dentro de la clase alimento. Ya, y en el caso contrario, el if precio es mayor al punto get precio, en ese caso voy a retornar 1, ¿ya? Que es verdadero. No vamos a tomar el caso de que sean del mismo precio, ¿ya? Por eso no lo estamos tomando en cuenta. Y listo, pues de esta manera estamos recibiendo un objeto y estamos haciendo una comparación y aprovechamos de repasar lo que es el bool. ¿No se inicia precio en algún valor? No, porque lo único que, mira, una función es como un mundo aparte. Lo único que hace esta función, ya, a mí me van a pasar un alimento.
yo supongo que ese alimento está creado, tiene sus valores tanto, entonces yo voy a hacer esto nomás, ¿ya? Entonces no necesito hacer nada más. Ya, esto tú le tienes que pasar en el main, cuando le tengamos que pasar el objeto, ese objeto que le pasemos lo tenemos que crear. Ya en el main vemos todo eso de que creamos el objeto, se lo pasamos al método, pero el método hace su trabajo, que es comparar, nada más. Yo recibo un objeto, lo comparo. Eso es mi único trabajo. ¿Ya? Esas son las funciones. Ahora, dentro del main, tenemos que crear el objeto, pasárselo, y él nos retorna algo. ¿Ya? Entonces, ahí estaría y tendríamos todo lo que el ejercicio pidió. Y vamos a ver si hay algún error o no. Si se me escapó algo, entonces voy a ejecutar. Y no se escapó nada. Genial. Entonces, vamos a probar lo que es como lo entretenido de esto que lo probemos y funcione. Entonces, les voy a mandar el código. Claro, se lo mando después mejor. Les falta algo porque la idea... Ah, bueno, lo pueden ver acá, pues. Ya. Ya, entonces tenemos nuestro supermercado. Ah, pero me faltó un system pause. Ah, no, pues nada que ver. Ya, tenemos nuestro supermercado, estaría todo listo. ¿Dudas? ¿Quedaron dudas? Porque si quedaron dudas, mejor las vemos al tiro. Así que cualquier cosa me dicen nomás. Ya, suponiendo que no hay dudas, o si hay. No, esa variable booleana no la vamos a usar. Ya, no está dentro de la interfaz, así que la creamos nomás para repasar. Pero la podemos probar después igual. Ya, pero por ahora vamos a ver lo que está en la interfaz. Y nada, vamos a consultar el total a ver qué pasa. Dinero acumulado cero, claro, porque no hemos comprado ninguna cosa y ahí está el system pause. Presiona una tecla para continuar. Y cuando yo presiono una tecla se va a borrar todo y va a imprimir la interfaz. ¿Ven? Entonces, claro, se ve mucho más bonito y no se me va hacia abajo. Si es que no pongo el system pause, se me va hacia abajo y se ve horrible. Ya, entonces, en el alimento más caro creo que, sí, pues, pusimos que no hay alimentos, así que está bien. Y si apretamos cero, se ejecuta un break y se termina. Ya. Entonces, ahora sí vamos a comprar. Aquí le podríamos haber agregado que nosotros partamos con una cierta cantidad de dinero y cada vez que compramos se disminuye el dinero y tendríamos que hacer otra condición de que tengamos dinero para comprar, ¿ya? Pero en este caso somos millonarios. Entonces vamos a comprar un alimento, nos aparecen, ahí se borra todo porque hicimos system CLS y se imprime eso. Tenemos fruta, no disminuimos el stock. Nos faltó eso, creo. Claro, no disminuimos el stock. Lo vamos a hacer ahora, que la idea es que se vea. Cuando compramos un alimento, aquí en la lección 1, compra el alimento y en esta opción tenemos que disminuirle el stock a, a nuestro objeto fruta. ¿Ya? Entonces vamos a hacer fruta, que así se llama, punto set stock, y aquí tenemos que el stock que tiene menos 1. Entonces fruta.get stock menos 1. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Que le estamos simplemente, el nuevo stock que va a tener va a ser el stock que tenía menos 1. ¿Ya? Modificar stock, el stock que tiene menos 1. Ese va a ser su nuevo stock. Y vamos a hacer lo mismo para las demás. En la elección 2 para el snack también, aquí sería snack. Y sería acá, para el pastel. Si entendieron esto, genial, ya están bastante bien. Ya, eso es lo que hicimos. Mediante el set y mediante el get podemos disminuirle un stock. Ya. Y claro, también si queremos crear un método que se llame disminuir stock, que cada vez que lo llamemos le resta 1 al atributo, también se puede hacer. ¿Ya? Hay varias formas de resolver el ejercicio. Entonces, nada, ahora sí que lo hicimos, vamos a probarlo. Oye, pero sigue diciendo fruta get stock adentro. ¿Se cambia eso? ¿Cómo adentro dónde? Lo que copiaste, solamente cambiaste un snack, un Verdad. pastel. Claro, verdad, muchas gracias. Sí.
No me había fijado. Aquí snack. Ya, súper. Súper. Pastel. Sí, efectivamente. Ya que bueno. Y nada, ahora sí. Ahora sí debería funcionar sin ningún problema. Bueno. Voy a cerrar este. Ya, entonces vamos a probar, vamos a comprar un alimento, vamos a comprar una fruta y listo. Ahora vamos a comprar otra cosa y ahí bajó el stock, ¿cierto? Porque ya no hay fruta. Vamos a comprar más fruta porque somos fitness. Otra y vamos a hacer que se acabe. Y ahí fruta estaría en cero. ¿Podemos comprar otra fruta? No es posible realizar esta acción. Súper. Y vamos a consultar cuánto tenemos. La fruta creo... no le pusimos el precio. Bueno, no importa. Creo que la fruta valía 5, entonces en total deberíamos tener 20, claro. $20 en nuestro carrito. El alimento más caro sería fruta, claro, porque no hay otro. Y vamos a comprar otro, vamos a comprar un snack. Y vamos a comprar un pastel de postre, dos pasteles, no tres. Ya, entonces consultamos el total. Ay, no imprimimos. Nos faltó la opción de imprimir cada alimento del carrito. Ya, pero ahí la hacemos. Entonces tenemos el dinero total. El alimento más caro sería el pastel, ¿cierto? Que el pastel es más caro. Y nada, podemos salir. Entonces funciona perfecto. Y nos faltó hacer una opción, la voy a agregar. 4, que sea mostrar alimentos del carro. Entonces voy a ir acá. Esto no lo... Vamos a hacer otra opción que sea else if opción igual a 4 y vamos a llamar a la función mostrar alimentos. Que esta función lo imprimía todo y le ponemos system pause. System pause. Ya, este método era ya que imprimía mediante la función mostrar info de alimentos, imprimía todo. Ya, que eso nos había faltado. Ya está. Agregamos eso y ahora sí, habríamos terminado con el ejercicio. Entonces, vamos a probar este método. Vamos a comprar simplemente una fruta, un snack y un pastel. Entonces, mostramos los alimentos y nos muestra la fruta, el precio, el snack, el precio, el pastel. Ya. Nada, entretenido. Es más entretenido cuando uno termina el código y lo prueba. Pero nada, alimento más caro, consultar total y salir.